Aló, aló. Hello. Bueno, vine con un juguetito nuevo. Miren, miren mi micrófono. Hello, hello. Aló, aló. Ay, cónchale. Aló, aló, aló. Increíble. Bueno, muchachos, estoy haciendo un upgrade aquí en nuestros live, ¿ok? Me regalaron este microfonito súper rosado, todo peludito. Me encanta, me encanta. Bueno, muchachos, como ya oficialmente hemos terminado el Nuevo Testamento, estuve pensando como que, bueno, qué hacía, ahora que iba a compartir durante mis lives. Entonces estuve este fin de semana en bastante reflexión de las cosas que quiero compartir aquí con ustedes y que, bueno, quiero enseñarles un poquito de la experiencia que yo he tenido estos últimos 2 años en mi travesía con Dios, nuestro Señor. La verdad es que, bueno, todas estas cosas que yo he leído por aquí, las lecturas que he hecho, las cosas que he hecho, todas esas cosas, la verdad es que fue él quien me acompañó, ¿ok? Yo no tuve ningún pastor, no tuve quien me guiara, no tuve quien me diera respuestas a las cosas a las dudas que yo tenía, no tenía ninguna congregación. La verdad es que fue un camino súper, súper mega difícil el atravesar esto sola, sola en el sentido de que, bueno, de que no hubo una presencia de un ser humano, una presencia física para que me hiciera entender esas cosas, ¿no? De la palabra de Dios, pero bueno, Él mismo por su gloria y por su misericordia, la verdad es que me enseñó muchas cosas y me guió en estas dos lecturas completas de la Biblia para yo entender su palabra. Bueno, oficialmente ustedes terminaron esta lectura completa de la segunda vez conmigo. Y bueno, como les comentaba, estuve meditando en las cosas que me gustaría enseñarles de alguna forma de todo mi proceso, porque bueno, yo sé que todos vivimos procesos diferentes y Dios se nos muestra a todos de forma diferente y nos enseña a todos de forma diferente. Supongo que la forma en la que a mí me enseñó fue la forma en la que iba a poder entenderlo y la forma en la que iba a poder hacerlo. Entonces, bueno, aquí planteé varias cositas de las cosas que yo enfrenté durante mi travesía y una de las interrogantes que me gustaría hablar con ustedes es, porque fue algo que me di cuenta en estos 2 años, es de cómo seguir a Dios y no volverse loca o loco en el camino. Ok, hay una cosa que es cuando nosotros empezamos con la lectura de la Biblia, empezamos a tener muchas tentaciones y empezamos a tener muchos ataques. Estos ataques son espirituales, ok, pero estos ataques pueden venir de diferentes formas. ¿Cómo amar a Dios en tierra ajena? ¿Cómo así, Francisco? Toda la tierra le pertenece a Dios. Entonces, bueno, cuando yo empecé con toda esta lectura de la Biblia, a mí me caía una cantidad de pensamientos ajenos a mí, una cantidad de sueños ajenos a mí que yo nunca había tenido, una cantidad de problemas, una cantidad de sentimientos, una cantidad de situaciones, ¿no? Que solamente se presentaron en el momento en que yo empecé a leer la Biblia, lo que se volvió muy curioso para mí por el hecho de que yo antes de ser cristiana, yo fui católica durante toda mi niñez hasta mis 19, 20 años. Y bueno, cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué a Miami, me alejé mucho de Dios, inclusive me consideraba atea y bueno, estuve un tiempo en la India, así que bueno, empecé a practicar lo que es el budismo. En Miami me entregué a toda esta nueva cosa de la espiritualidad, de que si el ayahuasca, de que si los hongos, bueno, exploré toda mucha de esa parte tratando de llenar ese vacío que me había quedado después de que yo me separé de Dios, porque claramente fui yo la que me separé de Dios. Entonces, bueno, cuando yo paso por todo este proceso, durante esos fueron 9 años, 8 años en el que yo estuve alejado de Dios, ok, no hice eso, lo del Kundalini, no lo hice, pero hice muchas prácticas de yoga,
Investigué mucho lo que era el hinduismo, lo que era Shiva, me gustaba mucho, bueno, y todas estas, me encantaba el horóscopo, porque bueno, yo siempre he sido amante de la astronomía. Entonces, bueno, fueron 9, 8 años de mucha confusión, donde estaba mareada entre las cosas del mundo. Blasfemié, bueno, no, realmente nunca eh, bueno, sí, mentira, sí, les voy a contar que un día en Halloween yo me vestí de monja y otro día en Halloween yo me vestí de vampira y me hice una cruz aquí al revés. ¿Se pueden creerlo? Entonces, bueno, Rodrigo, Jesucristo es la salvación, así es. Entonces, bueno, yo, imagínense, yo era el antinémesis de la palabra de Dios. Eso es pecado, no, profanar el cuerpo. Claro, todas esas son pecados y todo, o sea, mi punto era que yo estaba tan molesta con Dios porque yo le había pedido muchas cosas cuando llegué a Miami, ¿no? O sea, yo siempre le pedía algo que yo sentía que era muy espiritual, ¿no? O sea, yo no es que le pedía, ay, Señor, dame una casa, no, gracias por su gloria y su voluntad, siempre he estado bien. Pero esa cosa que yo lo pedía, yo veía que nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba. Y bueno, me perdí entre las cosas en Miami, la fiesta, la rumba, la juventud, la universidad, la gozadera, todo, ¿no? Y bueno, y me entregué a todas estas cosas del cuerpo y me alejé de Dios. Entonces, bueno, en toda esta lejanía de Dios, si blasfemié, si profané mi cuerpo de diferentes formas, eh, pero bueno, la verdad es que a este punto les puedo decir que Dios es tan grande y tan misericordioso que aún así yo con todo ese pecado Él jamás se olvidó de mí, jamás se alejó de mí, jamás me dio la espalda, siempre me cuidó muchachos, porque yo hice una cantidad de cosas que bueno, era para que estuviera muerta, drogada, abierta en dos, no sé, no se lo pueden imaginar. Entonces bueno, cuando yo vuelvo a Venezuela, dice Francisco, lo mismo voy a hacer yo porque no encuentro novio y ya me desesperé. Bueno, no, eso no, realmente la cosa que yo lo pedía era algo mucho más grande que creo que lo recibí, ¿no? En estos últimos 2 años. Pero no se trataba de un esposo, no se trataba de una pareja, no se trataba de una casa, no se trata de todo eso. ¿Crees en la restauración matrimonial? Sí, claro que sí, claro que creo. Lo que separa, lo que une, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y bueno, y eso tiene que ver con dos personas que quieran construir un hogar y que estén parados fuertes en la fe y en Jesucristo. Bueno, chicos, volviendo al punto que les estaba comentando. Cuando yo vuelvo a la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente, apenas yo entro en la palabra de Dios, yo me di cuenta de todo lo que yo había hecho mal. ¿Ok? Yo había hecho cosas muy no malas en el sentido de que maté a alguien, violé a alguien, no, en el sentido de que hice muchas cosas en contra de mí misma, ¿ok? Yo misma era la que me había estado condenando. Cuando yo empiezo con toda la lectura de Dios, yo obtenía una puerta abierta, una puerta abierta del pecado. Cuando yo empiezo con la palabra de Dios, empiezo con la lectura, yo no tengo pastor, no tengo a nadie que me guiara en todo este proceso, yo me empiezo como a volver loca, se lo juro. Se lo juro de que si tocaste fondo, sí, doble fondo. Yo me empiezo como a volver loca, la palabra, Dios, los pensamientos, y yo no sabía nada de ese ataque espiritual porque a mí nadie me había dicho nada del ataque espiritual, nadie me había dicho nada de la guerra espiritual y yo nunca había preguntado porque, bueno, efectivamente, como yo no asistía a ninguna congregación, como yo no asistía a ningún lado, esa fui yo encerrada y con Dios a leer la Biblia y empezar a leer la palabra, entonces yo decía, wow, ¿de dónde nace esta cantidad de pensamientos, esta cantidad de sueños, ok? Y cuando entré precisamente en la palabra de Dios, empecé a ver muchas cosas, ¿no? Inclusive una de las primeras cosas que sentí era que me quería poner como un velo. Era una de las primeras cosas. Yo me acuerdo que me ponía como algo en la cabeza y yo le dejo, bueno, ya me lo he leído todo, la verdad. Les estoy es aquí comentando el punto de este live, es hablarles de mi proceso. Y bueno, y precisamente una de las cosas, uno de los puntos que quería tocar era cómo seguir a Dios y no volverse loca en el camino, de lo que a mí me pasó. Como lo repito, a mí nadie me llevó en este camino, sino solamente y absolutamente fue Dios el que me guió. Entonces, bueno,
empecé yo a leer, empecé yo a querer velarme, empecé a entender un poco más la modestia, empecé que quería con la falda, la broma, pero algo de mí me decía como que se siente bien, pero es que esta no es la esencia de Dios, parece más como tradición, decía yo. Entonces tenía ese encuentro entre realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es la tradición del hombre. Entonces tenía estos problemas, estos encontronazos conmigo mismo y entendí que como yo no tenía guía, empecé a preguntarle a Dios y yo le decía, Dios, mira, pero ¿cómo es esto? Muéstrame cómo es esto, dame la respuesta de esto. Y bueno, y Dios siempre me ha buscado la manera de hablarme y de darme esas respuestas, ¿no? Y yo creo que todo esto es para llegar a este punto donde estamos llegando el día de hoy. Entonces, bueno, cuando yo empiezo con la lectura, yo hice aquí más o menos unas cositas para guiarme. Este, ¿Sabías que no se bailaba solo mientras hablaba con Dios? Entonces, bueno, en la lectura empecé con muchos ataques. Empecé con ataques en mis sueños, empecé con ataques en mis pensamientos, empecé ataques en mi vida en general, empecé ataques con las personas que eran muy cercanas a mí, empezaron a actuar de manera rara, no todo el tiempo, pero tenían momentos en los que yo me daba cuenta de que decían cosas feas, cosas malas, cosas para atacarme. Era como que si ellos a veces estuvieran, pero fuera un espíritu que estuviera como diciéndole cosas al oído. Entonces, bueno, entendí varias cosas, entre ellos entendí una manera que tiene Dios de hablarnos a través de los sueños. Los sueños muchas veces son respuestas a nuestras preguntas, pero también son advertencias, ¿ok? Eso lo podemos comprobar con Daniel, ¿ok? En el libro de Daniel y en otros libros también. ¿Ok? Una de las cosas de la manera en la que Dios también nos prueba es a través de nuestros sueños. Eso lo podemos comprobar en el Salmo 17, que lo tengo aquí precisamente, que dice Salmo 17, versículo 3, tú has penetrado mis pensamientos, de noche has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego. Entonces a veces en los sueños nosotros no nos damos cuenta, pero los sueños también son espacios para que Dios nos dé respuestas, nos dé presagios y también nos dé advertencias, ¿ok? Los sueños en particular, lo hablo desde mi punto de vista, han sido un espacio que me ha permitido mucho entender la palabra de Dios, ¿ok? Pero Dios nos habla a todos de formas diferentes. Yo soy una persona que, bueno, por ejemplo, yo tengo mucho ruido en mi cabeza, entonces se me atraviesan muchos pensamientos y me ha sido muy difícil hasta el día de hoy separar las voces, ¿ok? Ha sido un trabajo largo que he hecho para poder separar entre mis voces, las voces de mis recuerdos, las voces de otras personas y, por supuesto, la voz del enemigo y la voz de Dios. Entonces, pero hay otras personas que, bueno, tienen esa facilidad, ese don de escuchar el Espíritu Santo, de escucharlo, de verlo en cada cosa, de conectarse, pero para mí en lo personal fueron los sueños, ¿ok? Las voces en la cabeza, que dice, también oigo voces que me dicen que niega que oye esas voces. Sí, mira, en nuestra cabeza hay muchas voces. Lo que hay, gracias Cristi, gracias por ese diamante. Lo que nosotros tenemos es que empezar a diferenciar esas voces, ¿ok? Porque esas voces no solamente es la voz de nosotros, claramente, sino también es la voz del enemigo y son las voces de las personas que están alrededor de nosotros. Y no digo que esas voces sean malas o buenas, simplemente son voces que no te pertenecen. Entonces un ejercicio que yo he venido haciendo es estar pensando, que bueno, esto lo aprendí también un poquito en la meditación, pero bueno, creo que se perfeccionó con Dios. Pero es decir dentro de mi mente, esta es mi voz, 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 esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo, para diferenciar y poder diferenciar cuál es mi voz en mi cabeza. Este ejercicio lo he hecho por bastante tiempo y un día tuve una revelación en donde pude separar todas las voces. Separé todas las voces que escuché ese día y lo que hice fue que le puse el tono de cada voz, o sea, la voz de cada voz. Entonces, bueno, no es fácil
para mí no es fácil porque, bueno, yo soy una persona que tiene mucho ruido en la cabeza de alguna forma. Entonces Dios utilizó los sueños porque yo siempre he soñado toda mi vida he soñado, yo duermo 2 horas y sueño. Entonces fue un espacio para permitir esa comunicación, que él permitió esa comunicación con él. Entonces, bueno, los sueños son muy importantes y es una forma en la que Dios nos habla, ya sea para ponernos a prueba, ya sea para mostrarnos presagios o ya sea para darnos advertencias de cosas que estamos haciendo mal, ¿ok? O darnos respuestas a esas preguntas o dudas que podamos tener. Vuelvo y repito, esa es la manera en la que a mí me ha funcionado. Dios va a hablar con ustedes, con cada uno de ustedes, de forma en que cada uno de ustedes lo pueda entender. Bueno, una de las cosas que me di cuenta es que nosotros, aún sabiendo la verdad, ¿verdad? Conociendo nuestro castigo, nos condenamos. Es decir, nosotros sabemos que todo en la vida tiene consecuencias. Lo aplicamos en todo. Se aplica en la física, se aplica en el derecho, se aplica en el juicio y bueno, en la parte espiritual, en la parte de nuestra alma, también es un hecho, ¿ok? Nosotros todo lo que hacemos todo efecto tiene una causa, ¿ok? Toda causa tiene un efecto. Es precisamente lo mismo pasa con el alma y lo mismo pasa con nuestro espíritu, ¿ok? Entonces, lo he dicho por aquí varias veces, la Biblia no es un libro de condenación, es un libro que nos libra de la condenación, ¿ok? Que nos da esa guía espiritual para ese conocimiento de Dios y por supuesto esa guía para hacer que nosotros nos libremos de ese castigo que parece que aún conociendo el resultado, seguimos haciendo lo mismo. Hay una cosa que me di mucha cuenta de cuando estuve leyendo la Biblia, es que la palabra la tienes que leer con las puertas cerradas. Cuando digo que las puertas cerradas, no me refiero literalmente a una puerta, me refiero a que tienes que leerla con las puertas del pecado cerradas, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás en la lectura, pero al mismo tiempo estás pecando, esto no significa que no nos podamos acercar a Dios. Es lo que yo les estoy comentando para que se den cuenta de por qué a veces muchas personas que leen la palabra se vuelven locas o transgreden la palabra, ¿ok? Porque cuando tú lees la palabra, ¿verdad? Tú estás con Dios, claramente, quieres entenderla, pero si tú tienes una puerta abierta al pecado, esa puerta va a hacer que haya una transgresión, ¿ok? Va a haber una transgresión en la palabra. Entonces, tu entendimiento se va a ver transversado y se va a ver modificado por el mal, ¿ok? Entonces, a veces las cosas que nosotros aprendemos leyendo la Biblia, si nosotros estamos en pecado, podemos llegar a esos juicios literales o esos extremismos que no pertenecen a Dios, sino que pertenecen precisamente a el mal, ¿ok? Que buscan dañar la palabra a través de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros claramente cuando leemos la palabra vamos desconociendo de Dios, pero si tenemos una puerta del pecado abierta, vamos a empezar a modificar la palabra, ¿ok? A nuestro juicio vamos a poder modificar la palabra, vamos a querer modificar la palabra y la vamos a transgredir. Y en todo ese proceso también nos vamos a volver un poco locos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es el fin que tiene Satanás cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿ok? Tiene dos fines y es atacar a los fieles en el sentido de que nosotros utilicemos la palabra a nuestra propia conveniencia o utilicemos la palabra para crear cultos que no vienen de Dios o utilicemos la palabra para crear extremismos y división dentro de nuestros hermanos. Entonces, bueno, eso pasa mucho porque precisamente queremos estar jugándole a los dos bandos. Por eso es muy importante que cuando nosotros entremos en el mundo de Dios vayamos cerrando esas puertas porque podemos caer en esos espacios, en esos vacíos que hacen que nosotros nos volvamos un poco, perdamos nos desconcernemos, por decirlo de esa forma, ¿ok? Entonces ahí es cuando ves a la gente que dice, yo no sé, yo estaba viendo un TikTok, ayer vi un TikTok de un señor, era esposo de una señora, tenían 6 años juntos y resulta que el tipo estaba obsesionado con su hija,
y entonces la llamaba, resulta que ella le revisó el celular, resulta que le revisó la libreta y él estaba obsesionado con su hija, pero él decía que era un seguidor de Cristo, que era un profeta de Dios, que estaba que él estaba protegido por Dios. Entonces, bueno, se estaba escudando en la palabra de Dios para, ¿verdad? Esconder lo que realmente pasaba por su mente. Claro, en toda esta conversación que ellos tienen, ellos hablan de que fumaban, ¿verdad? De que fumaban marihuana. Entonces, lamentándolo mucho, yo también tenía ese hábito, pero eso también es una puerta abierta que le dejamos a Satanás. Y cuando nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, tenemos que dejar esas cosas y cerrar puertas, porque lamentablemente pasa eso, que existe esa transgresión, y por eso se los digo, porque yo soy testimonio viviente de cómo Satanás, cuando les damos esa puerta abierta, hace que modifiquemos o nos perdamos el verdadero juicio de lo que es la palabra de Dios. Ok, cuando tenemos esas puertas abiertas nos volvemos fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque no estamos fuertes en la palabra. Entonces, como somos fácilmente manipulables, somos capaces de pensar y hacer cualquier cosa y transgredir la palabra de Dios. ¿Ok? Porque bueno, aquí yo escribí algo que dice, todo lo que dices o haces es usado en tu contra, ¿ok? Porque cuando tú entras en la palabra de Dios y entras en toda esta lectura y este mundo, Satanás va a ver también tus fortalezas y tus debilidades. Entonces, si por ejemplo tú eres una persona que está desesperada buscando una esposa, buscando Bueno, muchachos, vamos a hacerlo sin el micrófono un rato. A ver. Ya, bueno. Este. Entonces, bueno, chicos, como Satanás no es ni omnipotente ni es omnipresente, él no puede estar en todos los sitios al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él manda muchos de sus espíritus, ¿ok? Manda muchos de sus demonios, manda muchos de sus espíritus. Que bueno, ese es otro espacio. Entonces, bueno, como él no es omnipresente ni omnipotente, en el momento en que se presenta es muy estratega, ¿ok? Porque bueno, cuando tú no tienes todas las cartas bajo tu mano, ¿verdad? Lo que tienes es que crear estrategias para cada persona, para atacar a cada persona que se está acercando de la palabra de Dios. Gracias, Cristi, gracias por las rosas. Si pudieras poner un versículo en el cielo para que todos lo vean, ¿cuál sería? Bueno, mira, qué pregunta tan interesante. Podría ser algo del Evangelio, pero creo que sería el Salmo 23, que dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gracias, Cristi, gracias por la rosa. Repite lo que dijiste cuando no se oía. Ay, muchachos, se me fue, no sé qué dije. Bueno, lo que les estaba hablando era que Satanás no es omnipotente ni es omnipresente. Entonces, tenemos muchos lo que llaman monitoring spirits, o espíritus que andan monitoreando lo que tú estás haciendo, muchos demonios. Entonces, bueno,
Por eso es que yo les digo que es muy importante que nosotros cerremos esas puertas, ¿ok? Hay que cerrar esas puertas cuando nosotros entramos en la palabra, porque si no nos volvemos locos, ¿ok? Perdemos realmente el enfoque de la palabra y podemos transgredir la palabra. Y bueno, eso era lo que tenía preparado para hablarles el día de hoy. Voy a leerles las preguntas que están por aquí, las voy a empezar a responder. ¿Ok? Y bueno, y cualquier cosa que deseen me la preguntan. La locura no existe. Bueno, mira, yo considero que la locura como se conoce en psicología de repente no es tan precisa. Pero de que sí existe, sí existe. O sea, te pierdes en tu propia mente, te pierdes en tus propios pensamientos, te puedes perder en tus propios deseos, te puedes perder en ese vacío que puede llegar a crear tu mente, ¿ok? Quiero decir algo importante, pero me voy a esperar un poquito más. Bueno, ¿sabías por dónde iba? Así es, llegué tarde, pero suena muy interesante el tema. Saludos, Daniel. Claro, recordemos que todas las ciencias, lo que hacen las ciencias no es por desacreditar la ciencia. Yo soy amante de la ciencia y bueno, si estoy aquí en una casa es porque está matemáticamente escrita para que se pueda hacer, ¿no? Pero las ciencias son lenguajes que nosotros utilizamos para descifrar lo que vemos a nuestro alrededor, ¿ok? Y muchas veces utilizamos esos lenguajes a nuestra conveniencia, ¿ok? Entonces las ciencias, claro, tenemos las ciencias como la física, tenemos como la matemática, tenemos ciencias bueno, que de alguna forma son lenguajes de Dios. Yo siempre los considero que son lenguajes para descifrar la creación de Dios, en específico las matemáticas y la física, ¿ok? Pero hay otros tipos de ciencias que, bueno, que de alguna forma intentan maquillar o darle otro nombre a las cosas, ¿ok? No significa que están incorrectas, sino que lo que significa es que a veces queremos darle un nombre a algo que tiene otro nombre, ¿ok? Entre eso sabemos que muchos de los demonios atacan por la mente, ¿ok? Envuelven la mente. Pero también hay otro espacio donde precisamente la psicología sí juega un rol importante, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un tema de mucha tela para cortar. Ok, vamos a ver. Otra cosa que yo he visto mucho, que cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, es que queremos empezar a buscarlo en todos lados, ¿ok? Estamos muy desesperados, ¿verdad?, por encontrarlo, que somos capaces de escuchar cualquier mensaje y no darnos cuenta de dónde viene ese mensaje, porque estamos desesperados buscándolos, ¿ok? Y el TikTok precisamente ha sido un espacio que se ha prestado para eso. Recordemos que hay mucho lobo disfrazado de oveja. Entonces, como hay mucho lobo disfrazado de oveja, cualquier lugar, chicos, cualquier espacio físico o tecnológico que se pueda prestar para que una persona obtenga dinero a través de la palabra, se va a utilizar de esa forma, ¿ok? La gente a veces no le tiene temor a Dios o simplemente no cree en Dios y hace este tipo de cosas pensando que no va a tener consecuencias. Entonces siempre se han utilizado los espacios o la palabra de Dios para obtener profit o para obtener ganancias. Y el TikTok, el social media, el Instagram, el Facebook, estas plataformas no están, se me fue la palabra, pero bueno, va a suceder también, ¿ok? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes cómo puedo librarme de una adicción? Claro que sí, Alan. Hello. Ay, se me apagó ahorita. Pero estuvo chévere. Mira, lo importante es que reconozcas en dónde estás parado, ¿ok? Lo primero de una adicción o de cualquier cosa es saber que estás en un espacio que necesitas salir, ¿ok? Cuando tú reconoces que estás en un espacio que necesitas salir, lo confiesas, ¿ok? Lo confiesas a Dios y te das cuenta de que necesitas ayuda, ¿ok? Y te puedo asegurar de que no estás solo y que no lo tienes que hacer solo.
esa cruz ya fue cargada por Dios. Entonces lo que tienes que hacer es precisamente entrar en esa oración, pedirle a Dios que te ayude, dejar a los pies de Dios esa adicción y tener ese compromiso, ¿ok? Es como, yo se los he dicho, es como ir al gimnasio, ¿ok? Es una disciplina. Dios también es una disciplina. Pero que se puede hacer, claro que se puede hacer, y que Dios te va a ayudar, claro que te va a ayudar y te va a librar, y yo te lo puedo decir porque yo soy testimonio de eso, ¿ok? Lo tienes que dejar a sus pies, tienes que tomar la decisión de hacerlo, tienes que tomar el compromiso de hacerlo, y Él te va a dar la fuerza para que tú lo hagas, te va a encender en ti esa llama, ese compromiso de que lo quieres hacer, y en el momento en que tú sabes de que no lo tienes que hacer solo y no lo tienes que hacer solo, ahí es cuando Dios entra, porque bueno, Dios, el mensaje de Dios es claro, y es que Dios es misericordioso. La psicología solo es entendimiento del hombre, y los babilonios como su comprensión de mi pica. ¿Qué? Ok. Dios es amor. La mujer no debe enseñar, y si lo hace debe cubrirse la cabeza por respeto al ángel de Jehová. Bueno, muchachos, este tipo de cosas son las cosas que yo les hablo, ¿ok? Cuando nosotros estamos en la lectura de la Biblia, una de las cosas que hace mucha gente dentro de la locura es aislar el contexto de los... Ah, ponémoslo ahí, ese que me llegó el social. Ajá, el nuevo. Una de las cosas que hace mucho la gente, y que hace también precisamente la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es la que crea esa división, es que utiliza la palabra y la saca de contexto. ¿Para qué? Para utilizar ciertos versículos para atacar, ¿ok? Entre uno de los versículos más famosos, esto es que la mujer no debe enseñar, que precisamente es un versículo sacado de contexto, ¿ok? Esto es una de las cartas de Pablo, ¿ok? Y bueno, cuando lees las cartas de Pablo, cuando lees las cartas paulinas, te das cuenta de que cada carta se refiere a un contexto que se estaba viviendo en cada una de las iglesias. Recordemos que estas eran iglesias primitivas, ¿ok? Es como que nosotros nos pongamos aquí a que vamos a apedrar a una mujer porque es prostituta, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas de que nosotros aislamos el contexto, aislamos los tiempos, es algo que también se ve mucho en la lectura de la Biblia y en la iglesia cristiana. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos bajo nuestros propios recursos el conocimiento para saber defendernos y saber dónde estamos parados en la palabra de Dios. Porque bueno, era una de las cosas que yo les decía, ¿no? Y es una de las cosas que voy a hablar mañana, que es el orden del hombre y la mujer. Y era una de las cosas que yo le comentaba, que cuando yo empecé a leer la Biblia, obviamente empecé por Génesis y fui sobre todo Deuteronomio, Números y todos estos libros del Antiguo Testamento, que son libros básicamente que son de hace 2000, 3000 años, ¿ok? Entonces son libros con un contexto completamente diferente, con reglas completamente diferentes. Entonces cuando te dicen, bueno, que las mujeres no pueden utilizar este pantalón, bueno, imagínate, cuando eso estaba escrito en Deuteronomio, los pantalones ni siquiera existían, ¿no? Entonces aplicar ese tipo de reglas a un tiempo moderno es intentar sacar las cosas de contexto, ¿no? Está bien, muchas gracias. Hola, Dios hizo varón y varona, son un solo cuerpo, la mujer puede predicar. Sí, precisamente una de las cosas que yo lo comenté por aquí hace tiempo, Adán en la Biblia hebrea, ¿okay? En el Tanakh, en los primeros libros del Tanakh, el Talmud, vemos que la palabra Adán significaba ser humano, ¿ok? Entonces cuando hay una división de ese ser humano, en la palabra hebrea no se dice costilla, no es costilla, es que la sacó de su costado. Y Adán lo que representaba era el ser humano. Cuando Adán fue creado con ambos, fue creado una sola unidad, hombre y mujer al mismo tiempo. Cuando existe la división, bueno, hay una división entre la mujer y el hombre. Pero bueno, básicamente, muchachos, esas son las cosas que yo le digo. Muchas de las cosas que tiene la Biblia en cuestión de reglas realmente son tradiciones, ¿ok? En el sentido de que son tradiciones que son tomadas para esos tiempos, dadas las necesidades de esos tiempos, dados los recursos de esos tiempos, ¿no? Y por eso es tan importante de que veamos esa película completa, esa película
esa película entera, ¿verdad? Para que no nos hagamos, no, nos inventemos, veamos 10 minutos de esa película, 20 minutos de esa película y nos inventemos el resto e ignoremos lo que realmente el autor nos quiere decir, que en este caso el autor es la Biblia, ¿ok? Aguanta con toda opinión, cada uno en su credo. Bueno, muchachos, yo la verdad es que, no sé, siento que muchas de las personas que hablan, por ejemplo, esta persona que me mandó este comentario, son realmente personas que profetizan desde el desconocimiento, ¿ok? Predican desde el desconocimiento, predican desde el aislamiento, predican fuera de contexto, predican claramente. Cuando tú dejas ese tipo de comentarios en un live de alguien, yo pienso que predicas fuera del amor, ¿ok? Porque cuando te das cuenta de las veces en las que Dios, porque tenemos en la Biblia, tenemos contextos inspirados por el Espíritu Santo, pero tenemos palabras verídicas de Dios, ¿ok? Tenemos cuando los profetas, cuando Dios habla directamente y dice esto, esto y esto y esto. Cuando Jesucristo habla, dijo esto, esto y esto. Entonces tenemos palabra directa, por decirlo de alguna forma, de Dios, y no palabra indirecta, que es como estos contextos de que son inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando te das cuenta realmente, Dios siempre, cuando Dios es el que habla, Dios siempre nos ha llamado al amor, nos ha llamado a que quiera ser nuestro Padre. Dios no nos hace distinciones. Jesucristo fue alguien, en toda su palabra nunca viste distinciones, nunca viste, siempre defendió a la mujer, siempre defendió el matrimonio, siempre defendió a los enfermos. Entonces es bien curioso de que nosotros, sus seguidores, sus hijos, queramos tomar ese bastón y corregir a nuestros hermanos cuando nuestro propio Padre, que es el dueño de ese bastón, nos ha llamado a otra predicación, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dejarlos con el Salmo 17 completo. Mañana, como les dije, bueno, voy a hablarles un poquito de lo que yo considero que he entendido de lo que es el orden del hombre y la mujer, ¿ok? De lo que, se los voy a dejar para mañana, ¿ok? Porque no quiero spoilearlos el día de hoy. No tiene religión, es seguidora de Cristo. Así es correcta, soy seguidora de Cristo. Eso es correcto, soy seguidora de Cristo. Por su gloria y por su gracia, porque fue él quien me llevó a conocer su palabra y a tener entendimiento de todas estas cosas que el día de hoy les hablo. Me voy a despedir de ustedes con un salmo, el Salmo 17, que era precisamente una de las cositas que le estaba diciendo de cómo Dios se comunica con nosotros. En este caso, como yo he entendido, como yo me he comunicado, o como Él se ha comunicado conmigo de forma que yo entienda. Salmo 17, oración pidiendo justicia. Señor, escucha mi causa justa, atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mis sentencias, pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos, de noche has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego, y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas como hacen los demás, me he alejado de caminos de violencia. De acuerdo con tus mandatos, he seguido firme en tus caminos, jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas. Préstame atención, escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor, tú que salvas de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos, protégeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos, hablan con altanería, han seguido de cerca mis pasos, esperando el momento de echarme por tierra. Parecen leones feroces leones, que agazapados en su escondite esperan con ansias el zarpazo. Levántate, Señor, enfréntate con ellos, hazle doblar rodillas, con tu espada ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos, que es su herencia en esta vida. Deja que ellos se llenen de riquezas, que sus hijos coman hasta que revienten, y que aún sobre para sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Bendiciones, saludos, gracias a Monse por las rositas. Amén.
Bueno, chicos, los dejo con esa palabra. Mañana me voy a conectar para compartirles ese otro tema que me gustaría hablar con ustedes y debatirlo. Estoy abierta a cualquier debate que quieran hacer. Lo que sí les voy a invitar, los que quieren venir a debatir conmigo, es que estén parados bien fuerte en la fe y que estén parados bien en la palabra, porque bueno, yo me la conozco y la verdad es que mucha gente se ha subido aquí a debatir conmigo y la verdad es que no estoy siendo ni soberbia, ni orgullosa, ni fanfarrona, ni nada de eso, sino que de verdad, porque yo lo aplico en mi vida, ¿ok? Si yo me voy a ir a discutir, a hacer un debate con alguien, tengo que estar bien parada. Entonces, por eso los invito a cualquier persona que quiera hacer un debate de la palabra, tiene que estar bien parada dentro del contexto para debatir, ¿ok? No debatamos desde nuestra ignorancia, debatamos desde nuestro conocimiento. Esos enemigos son personas o las batallas espirituales. Mira, pueden ser, Jason, bueno, mañana conéctate, mañana seguro te subo. Igual compartimos foro, preguntas, experiencias, testimonios, todas esas cosas, el espacio está abierto. Esos enemigos son personas o batallas espirituales. Mira, la batalla espiritual es una sola, ¿ok? Es una batalla espiritual, pero puede venir desde cualquier frente, ¿ok? Es como que tú estés en el medio y tengas guerra en el norte, en el sur, en el este y el oeste, ¿ok? Por cualquier frente te va a venir. Sea a través de personas, sea a través de situaciones, sea lo que sea, va a venir, ¿ok? Y pasa precisamente en el momento en que nosotros, señores, abrimos este libro, que en el momento que nosotros empezamos a leer este libro y nos dedicamos y empezamos a corregir nuestras conductas, se los aseguro y se los aseguro que pasa, ¿ok? ¿Estás dispuesta a debatir con un agnóstico? Sí, claro que sí. ¿A qué hora? Más o menos a esta misma hora, chicos, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Ese es el tiempo en el que yo me conecto, ¿ok? Yo sé que hay un espacio para que prendan las notificaciones, préndanlas, así sea solamente para el que quiere. Sí, que Dios te bendiga mucho. Bueno, chicos, un gran abrazo, un gran beso. La última palabra, como todos mis lives que siempre he hecho y les quiero comentar, es que, bueno, recordemos que la misión que nosotros y cada uno de nosotros tenemos en el momento en que nos volvemos seguidores de Cristo es repartir y reproducir esas buenas noticias de salvación, porque esa es la verdadera misión que nos dejó Jesucristo, ¿okay? Que todo el mundo y toda nación se entere del poder de Jesucristo, de su poder de salvación, y no solamente del poder de salvación que tiene para nuestras almas, porque ese es el gran obsequio, sino ese espacio que también existe en la tierra, que existe aquí, para que nosotros seamos librados de esas cosas que nos atormentan, de esos vicios, de esos malos hábitos, de esas malas personas, de esas malas relaciones, de esos malos momentos, de que se puedan llenar esos vacíos que tenemos dentro de nosotros, ya sea de papá, ya sea de mamá, ya sea de hermanos, ya sea de amigos, ya sea de llenar cualquier vacío que exista en cada uno de nosotros y nos puede liberar de cualquier cárcel en que nosotros mismos, por nuestra propia terquedad y por no saber de la palabra, nos hemos metido, ¿ok? No hay pacto que se pueda parar enfrente de Cristo, no hay pacto que se pueda parar enfrente de la sangre de Jesucristo que no sea liberada por Él. Así que bueno, les puedo decir desde mi corazón, desde mi testimonio, que Dios es protector, que Dios es salvador y que su palabra es fiel, ¿ok? Su palabra es fiel. Dios es un Dios digno de confianza. Así que bueno, un gran abrazo, los quiero.